Este programa es una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, Grupo Pla Constructora y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches, bienvenidos una semana más a este ciclo de entrevistas aquí por la pantalla de Canal 2. Hoy nos acompaña uno de los legisladores nacionales además por el departamento, que tiene experiencia parlamentaria y mucha. Me estoy refiriendo al doctor Federico Casareto del Partido Nacional. Tenemos varios temas para charlar con él, pero además siempre es un gusto recibirlo. Fede, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Un placer estar contigo y con la audiencia. Sí, esta vez en este ciclo todavía no habíamos charlado. También nos comió mucho la elección departamental, ¿no? Que se comió buena parte. Pero bueno, acá estamos con un nuevo parlamento. Vos venís con una actuación desde febrero, digamos que empezó esta legislatura, muy intensa. Sí, prácticamente he estado todo el periodo, nos hemos intercalado con Rodrigo, pero los temas importantes y trascendentes me ha tocado estar en las sesiones, así que bueno, ha sido interesante. No es la primera vez que vos estás en un parlamento siendo oposición, también después estuvo la experiencia de los 5 años anteriores, pero digo, después de venir de 5 años siendo oficialismo, ¿no? Y en un gobierno encabezado por la calle Pou, como pasó en el quinquenio anterior, ¿cuáles son las primeras diferencias que se notan? Y teniendo en cuenta esto, que además sí es nuevo, de que una realidad es la de diputados, donde vos estás, por las mayorías, y otra realidad es la del Senado. Es así. Yo te diría, Laura, que en todos los años que me ha tocado estar, no solo como legislador, sino antes, incluso gobierno Blanco, gobierno Colorado, cuando me tocó acompañar a Carlos Julio Pereira en el Senado, nunca había visto una legislatura tan chata. Va prácticamente medio año y ha sido un parlamento prácticamente sin grandes novedades respecto a lo que manda el Ejecutivo. Por supuesto que tuvimos la caja de jubilaciones profesionales, que era un tema que no se había resuelto en el gobierno anterior porque el Frente Amplio no había dado los votos. Tuvimos la rendición de cuentas como tienen todos los gobiernos. Tuvimos esta interpelación, la eutanasia, que era un tema que también venía del gobierno anterior. Pero no hay innovación. Cuando un gobierno arranca, generalmente viene con toda la polenta, a presentar proyectos de ley, a presentar modificaciones, bueno, a llevar adelante. En el anterior tuvimos la LUC. Bueno, ¿no? Imagínate con toda la pandemia que había empezado 13 días después de haber comenzado el gobierno, estábamos en pleno debate de la LUC, que fue trascendente para el gobierno, marcó al gobierno. Y aquí hay chatura. Entonces yo digo, o no estaban tan preparados para gobernar, o de lo contrario no estaba todo tan mal. Porque esa es la realidad. No han habido cambios profundos en seguridad, no han habido cambios profundos en educación, no han habido cambios profundos en salud. Sin embargo, en la campaña electoral prácticamente había que dar vuelta al Uruguay. Entonces, yo creo que hay parte de las dos cosas. No estaban del todo preparados para gobernar, era mucho más fácil ser oposición, y creo que tampoco el Uruguay tenía grandes fallas. Las grandes transformaciones educativas, de seguridad social, el tema seguridad con la LUC y todo lo que eso involucró, había dado solución a un montón de problemas que el Uruguay tenía y que hoy persisten. Siguen esas soluciones aplicándose. Claro, pero no en una línea de repente como se hablaba de la emergencia en tal tema, la emergencia en tal otro, porque, a ver, siguiendo la línea que vos decís, y en el entendido de que tal vez entonces todo no estuviera tan mal desde el momento que puede seguir, porque el gobierno recién ahora ha llamado, por ejemplo, vos mencionabas el tema de seguridad. Recién empezaron, digamos, hace pocas semanas las reuniones para conformar ese Plan Nacional de Seguridad que se va a aplicar a partir del año que viene. Se pierde un año. El gobierno, desde el momento que es electo, tiene la potestad de poder desarrollar las políticas que entienda convenientes. La gente ya le dio el poder. No es vivir en asamblea permanente. Pues fíjate que están convocando a mesas de seguridad que van a trabajar hasta marzo del año que viene.
En marzo del año que viene van a dar una conclusión para que eso se transforme en leyes para enviarlas al Parlamento. ¿Cuándo se va a empezar a aplicar todo esto? ¿Pasó la quinta parte del gobierno y seguimos absolutamente iguales? No era que estaba todo mal en seguridad, no era que se venía abajo todo. Nosotros sosteníamos que no era así. Que excepto los asesinatos, los homicidios, que incluso habían bajado un 3% y nosotros no estábamos conformes, todos los demás delitos habían bajado notoriamente. Las rapiñas un 27%, los hurtos un 12%, el abigeato casi un 50%. Sin embargo, machacaban y machacaban con que el tema seguridad era una dificultad. Bueno, hoy van pasando 6 meses y estamos advertidos de que va a pasar un año sin que entre un solo proyecto de ley que modifique nada en materia de seguridad. Y como te digo eso, te digo la salud, como te digo eso, te digo la educación, que nos decían que prácticamente esta reforma educativa era un retroceso. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las modificaciones que mandó el presidente Orsi, el Poder Ejecutivo? Ninguna. Entonces seguimos con las mismas leyes y los mismos métodos del gobierno anterior, del gobierno de la coalición, y un parlamento que, yo te digo la verdad, excepto estos eventos que te conté, hemos vivido pasando y votando nombres de escuela, nombres de liceo y haciendo homenajes. Sí, los que hemos seguido las sesiones, digamos, notamos, a veces uno piensa que bueno, que es la falta de experiencia cuando hay muchos recambios, ¿no? De los parlamentarios, el arranque que a veces... Pero convengamos que incluso, por ejemplo, en esta primera interpelación que tuvieron ustedes en diputados, que fue la del ministro Ortuño, se notó un poco de falta de calidad legislativa, si se quiere, para el debate, por lo menos, ¿no? Sí. Estoy tratando de decirlo de una forma un poco elegante. Y no solo eso, yo creo que excepto alguna interpelación del periodo pasado en materia de seguridad, de Luis Alberto Heber, que fue con todo la plana, donde habían varios actores que hacían, obviamente, cumplían su rol. Sí, me acuerdo que en un momento hizo entrar hasta todos los jefes de policía. Sí, claro, que estuvo incluso el jefe de policía de Maldonado, Pioli. En esta interpelación, el ministro habló 9 horas, con alguna intervención del presidente de OCE. Ya había ido a la comisión respectiva y había hablado 8 horas. Y en esa comisión se le habían dicho que las explicaciones que había brindado no eran acordes a lo que el Parlamento entendía que debía dar el Poder Ejecutivo. Pues fue al plenario del Parlamento, al plenario de la Cámara de Diputados, repitió los mismos PowerPoint, habló las mismas 8 horas y le agregó 1 hora más. Con lo cual hace perder calidad al debate. Vos fíjate que la interpelación... De hecho, están viendo de meter algunos cambios para yo no sé si tienen que ser cambios formales. Yo te pongo el ejemplo de la interpelación a Frati en el Senado. Sí. Se pusieron de acuerdo que el interpelante hablaba 1 hora, Frati hablaba 1 hora, respuestas de los dos y se abría el debate. Sí, lástima que después... Bueno, todos sabemos cómo terminó, pero digo, el hecho de acordar cuánto tiene que hablar un ministro, cuánto tiene que hablar el interpelante, es algo que es verdaderamente posible, sin tener que fijar o cambiar el reglamento para coartar. Que cuando hay voluntad política, y el caso es el de Vos fíjate que la interpelación empezó a las 10 de la mañana, hablando el interpelante, y terminó 12:30 de la noche de hablar el ministro. Y habían 48 legisladores anotados para hablar a las 12:30 de la noche. Ya agarrás a una Cámara agotada, pierde calidad el debate. Sí, cuando se votó eran las 7 de la mañana. A las 3 de la mañana se había borrado la mitad de los legisladores porque iban desistiendo de hablar. Y esto nos hacía acordar, lo decíamos con algún colega, a las asambleas de la FEU. Sí, yo recuerdo esa noche varios legisladores dijeron, esto es cuando íbamos y nos ganaban por cansancio. cansancio. Yo iba a la facultad y había que tomar una decisión y te decían asambleas de 6-7 horas, cosa que al final cuando se votaba quedaban 30 o 40 en vez de los 200 que tenían que haber y terminaban resolviendo las minorías. Igual y acá digamos que acá hubo una resolución de ¿no? Porque ni la resolución del Frente Amplio, que era que la presentaron además tempranísimo, que era la de respaldar al ministro y todo lo que había hecho, dicho y demás, pero ni la resolución de ustedes tampoco, que daba por insatisfechas, no satisfactorias las explicaciones, no lograron las mayorías. Y la que logra la mayoría, por eso yo decía, es una de ni. Sí, pero yo creo que pasando raya, la noticia el otro día es que el ministro no salió con respaldo parlamentario. Sí, es verdad. Si bien no fueron catalogadas de no satisfactorias, tampoco fueron respaldadas. Por lo tanto, es un ministro que, después de haber estado todo lo que estuvo dando las explicaciones que dio, no recogió el respaldo del Parlamento Nacional.
en un tema muy delicado, ¿no? Porque estamos hablando del agua del 60% de la población del Uruguay, 1.800.000 personas, donde se insiste con tener una única fuente de agua. Vos fíjate que en la crisis del 2023, de la sequía, todos vimos cómo quedó el río Santa Lucía. Se cortó en 6 partes. Vos cruzabas el río con el agua a la altura de los tobillos. Se contaminó por la sequía que hubo. Pues vamos a insistir, aparte de tener una planta ahí, en tener 2 plantas ahí, en vez de tener una planta en otro foco diferente como es el Río de la Plata. Sí, porque más allá de la resolución política con respecto a las mayorías que se lograron para una y otras mociones, las explicaciones, acá el tema de fondo es ese, ¿no? O sea, los proyectos que están arriba de la mesa, lo que quiere hacer el gobierno, y si uno lo compara con lo que vos decís de lo que ya pasó en la práctica en una crisis como la que hubo en el 2023, es verdad. Ojalá no volvamos a tener otra igual. Ojalá que no había pasado hacía por lo menos muchísimos años, no sé si alguna vez a tal punto de que la zona metropolitana quedó sin agua. Pero si vuelve a suceder, por más que tengas 1, 2 o 28 plantas, si el propio toman todas agua del mismo lugar. Fernández Huidobro, cuando era ministro de Defensa en el gobierno de Mujica, había advertido, más allá de la sequía, del riesgo que significa para un país nuestro tener una única planta potabilizadora para ese volumen de población. Y habló de los riesgos de un atentado. Un atentado no tiene por qué ser una bomba. No, sí, puede claro. ser una contaminación, puede ser un atentado a la propia maquinaria que allí funciona. Entonces, él hablaba de que había que diversificar las tomas de agua. Tenemos la 5ª reserva más grande de agua potable, el 5º cauce más grande como es el Río de la Plata. De allí se surte Buenos Aires, de allí se surte Colonia. ¿Cuál es el inconveniente para que se pueda surtir Montevideo y toda el área metropolitana? Se solucionaba además el tema del agua de San José, del agua de Ciudad del Plata, que hoy tienen dificultades en cuanto al contenido de arsénico. O sea, me parece que es un capricho, ya no del gobierno, sino del propio Ortuño. ¿Es un tema político? ¿Es un tema de no hacer el proyecto que venía del quinquenio anterior? Indudablemente es un tema político, no tengo dudas. Vos fíjate que este plan de Casupá no tiene estudio de impacto ambiental, no tiene los ámbitos de discusión, esas convocatorias que se hacen sociales para que la gente pueda hacerlo. El otro proyecto ya recorrió todos esos caminos, tuvo la calificación de impacto ambiental apta, tuvo las mesas de diálogo de la sociedad, estaba aprobado, firmado, empezaban las obras, estaban expropiadas la tierra. Aquí no sabemos todavía qué tierras se van a expropiar. El otro día un diputado de Canelones, o de Florida, no recuerdo, decía que van a quedar bajo agua las tierras de Artigas, sí. Las mangueras de piedra de Artigas. Sí, hablaban, de la afectación a los productores. El bosque indígena, cuánta cosa, ¿no? Fede, vos decís, ¿no van a votar si se plantean entonces formalmente esos cambios para las interpelaciones que hoy en día se están hablando? Yo creo que no amerita cambiar el reglamento para decir todas las interpelaciones tiene que el ministro hablar. Yo creo que hay que acordarlo en cada interpelación. Bueno, a ver, ¿querés 1 hora? ¿Querés 2 horas? ¿Querés 3 horas? No hay problema. Ahora, no 9 horas. No es lógico. No hay debate que aguante un monólogo de 9 horas. Otra cosa después de esta interpelación. No podemos hablar de una coalición republicana porque como tal no existe como lema y con legisladores electos. Pero digamos, de alguna manera lo que quedaba de aquella coalición republicana con el tema del voto, ¿se puede decir que el voto es de Cabildo o el voto es del diputado Perrone? ¿Se rompió esa coalición? ¿No se rompió? ¿Será circunstancial? ¿Cómo lo están viviendo esto en el relacionamiento entre parlamentarios? Mira, primero, la solidez de la coalición hoy no está en discusión. Partido Nacional, que es la gran masa, después para el segundo lugar el Partido Colorado, el Partido Independiente, han funcionado en forma coordinada. Te diría más que incluso Salle, con toda su parafernalia y todos esos planteos muy radicales que tiene, ha sido un hombre más previsible y confiable a la hora de negociar que el propio Perrone. Con Perrone vos no sabés qué va a pasar hasta cuando falta 10 minutos para tomar una resolución. Y eso no es bueno. Ya no para la coalición, sino para el propio sistema político. Vos tenés que saber dónde estás parado. ¿Vos querés acordar con el gobierno? Tenés toda la libertad de hacerlo. Sos un partido totalmente independiente. Ahora, estar en ese juego permanente de veo que voto, no voto, eso me parece que no es bueno. Si ese es el camino que va a recorrer
Cabildo Abierto, bueno, creo que va a seguir pagando un costo político como que ya ha venido pagando. El primero que pagó fue la derrota electoral, el revolcón electoral de un partido que aparecía como una cosa que surgía como algo que refrescaba el sistema político, que cambiaba el bipartidismo, que venía para quedarse y para instalarse, a una representación. Pasó de tener 3 senadores a 2 diputados. Hace pocas horas se acaba de ir la candidata a vicepresidente del propio general Manini Ríos en la elección nacional. Yo creo que estas señales, en donde la gente hoy ve que el Uruguay está dividido en 2 grandes corrientes, uno que es el Frente Amplio y otro que es el resto, y eso fue lo que pasó en la elección que ganó Luis, y eso es lo que pasó en esta elección. Si hubiésemos sido todos juntos, hubiésemos tenido la mayoría parlamentaria. La gente no quiere ver gente que esté de un lado dándole las mayorías al otro sector. Eso es la realidad y lo estamos viendo no solo en los votantes que nos encontramos todos los días, de gente que votó a Cabildo, sino en referentes, como te decía, de primer nivel, que hoy le están diciendo, a ver, general, lo quiero mucho, pero en estas circunstancias no me siento representado por las actitudes que está tomando el partido. ¿Quién es el que resuelve? Si es Manini, es por eso yo te preguntaba, Irene, ¿esto es Cabildo? ¿Se puede decir que es Cabildo o es Perrone cortado por la cosa es que cuando hay que votar y las veces que hemos tenido diferencias, los 2 diputados de Cabildo Abierto han votado de la misma manera. Entonces, eso me parece que hay que conversarlo. Si se necesitan instancias de diálogo o de coordinación hay que buscarlas. O si Cabildo quiere recorrer otro camino, que lo diga claramente. Y bueno, ya sabemos que contamos con 2 diputados menos y buscaremos las soluciones que mejor le convengan no solo a la coalición, sino a este medio país que hoy está representado en el Parlamento y que obviamente tiene pensamientos diferentes a la conducción del gobierno. Te invito y los invito a ustedes a hacer una pausa, pero a la vuelta quiero retomar, en base a la misma línea de razonamiento que vos me decías al principio, pero también para meternos un poco en la interna de cómo está la salud del Partido Nacional, porque también pasaron por distintas instancias, con algo que vos dijiste, ¿no? O sea, las cosas no estaban tan mal o no estaban tan preparados. Bueno, me quiero parar partiendo del supuesto si las cosas no estaban tan mal. Dejo esto planteado y enseguida volvemos. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar. Un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt.
Continuamos en la entrevista de esta semana con el diputado Federico Casareto. Yo te decía, Federico, antes de hacer la pausa, que quería retomar una línea de razonamiento que vos habías planteado al principio. Bueno, capaz que las cosas no estaban tan mal cuando llegó este gobierno. La voy a usar esa línea de razonamiento para meternos a charlar un poquito de cómo está la salud del Partido Nacional, que eligió autoridades hace relativamente poco. Y decir, bueno, tomando esa línea, entonces la elección la ganó el Frente Amplio o la perdió el Partido Nacional. Porque si las cosas no estaban tan mal, a que lleve a que justamente un gobierno tan radicalmente diferente en algunas posturas haya pasado todos estos meses y vaya a pasar otros por los anuncios que ha hecho el propio gobierno, sin tener que meter grandes cambios y drásticos y urgentes. Entonces, ¿qué es más? ¿Lo ganó el Frente Amplio? ¿Lo perdió el Partido Nacional? O las dos. O las dos, bueno, tal vez, sí. A ver, yo creo que terminamos un gobierno con un respaldo hacia el presidente de la República que fue histórico. Sí. Un presidente con arriba del 50% de respaldo. Eso hacía que la gente tuviera demasiadas expectativas en una figura, y cualquier dirigente que surgiese cuando pasa eso... Sí, después de una calle Pou... queda por debajo. Claro. Estaba complicado, sí. Era como cuando había un Wilson en el partido. Era muy difícil que alguien se le arrimara. Era muy difícil. Y esto también pasó. Y uno de repente descargó en la figura que le tocó llevar adelante, ser el abanderado del partido en este momento, toda esa expectativa que tenía. Yo hubiese sido partidario de un partido más competitivo. O sea, me hubiese gustado que la dirigencia partidaria se hubiese acomodado, se hubiese recostado a diferentes sectores en forma más pareja. Los partidos crecen cuando compiten. Si los partidos no tienen competencia interna, bueno, ahí prácticamente no hay crecimiento. Y eso nos pasó. Yo tenía mucha esperanza con que Laura Raffo, más allá de que no ganase la interna del partido, pudiese tener una competencia. Pero cuando empezamos a ver que la mayoría de los ministros se iban con Álvaro, la mayoría de los intendentes se iban con Álvaro, la mayoría de los dirigentes de los departamentos se iban con Álvaro, vos decías, bueno, acá hay todo un corrimiento, lo que hizo tener un sector de un 70 a un 17. Sí. Entonces, es muy difícil que el partido crezca en el sentido de que yo estoy con el que ya ganó, no tenemos que hacer mucho esfuerzo, ya vamos a ganar. Y nosotros estamos en el sector que ya sabemos que perdemos, vamos a sumar lo que podamos, y no tenés expectativas el que va abajo de ganar, ni el que va arriba de que podés llegar a perder. Entonces como que todo se achata. Eso hizo, creo, me parece a mí, a un partido que prácticamente daba por ganada la elección interna. Y después de la elección interna hay distintas lecturas de algunos procesos que se dieron. La elección de la vicepresidenta, que hay quienes lo adjudican. Ahora, yo vuelvo a Pasarraya y digo, entonces la gente me querés decir que prefería a Carolina Cose que a Valeria Ripoll. Me cuesta entenderlo. Entonces, la sumatoria de eso nos hizo tener una elección en la cual perdimos por muy poco. Así como habíamos ganado por muy poco en la otra elección, esta también la perdimos por poco. Y yo lo que creo que ahora el partido lo que tiene que hacer es, obviamente, hacer una autocrítica, que no es la autocrítica de salir a la televisión y a la radio a hacer los debates públicos, sino autocríticas en las departamentales que si nacionalistas. Igual lo quieren hacer para honrar las viejas tradiciones del Partido Nacional que se peleaban todos en todas partes. Porque vos te acordás lo que eran las épocas de las convenciones en el Palacio Peñarol. Pero a ver, yo tengo los dos ejemplos y los dos ejemplos con resultados diferentes. Tengo la lucha de la calle con Ramírez, también, que llevó al partido a tener la peor votación de su historia. Y tengo las luchas departamentales de Alcorta, Ambrosio, Antía, Gualde, que eran fratricidas. Sí. Y hizo que el Partido Nacional ganara y votara como nunca. Yo siempre prefiero la paz. Siempre prefiero el debate de ideas, el debate profundo, el debate ideológico y no el debate personal. ¿Tá? Ahora, en esta cuestión de que, bueno, lo del Parlamento que parece así medio sin grandes debates, sin grandes temas, el gobierno que todavía no ha encarado mandar proyectos, digamos, de esos pesados que cambien esencialmente cosas en el país, cosas de fondo, ¿no? De esas que nos tocan a todos. El Partido Nacional, que bueno, que elige finalmente en ese proceso interno a Álvaro Delgado como presidente de nuevo. La expectativa de muchos de que eventualmente en algún momento volverá a jugar como actor político el expresidente de la calle Pou.
Vos me vas a decir que estamos muy lejos de los tiempos políticos, y lo estamos, pero de alguna manera todos sabemos que los tiempos políticos siempre transcurren a la par de los otros tiempos. ¿Vos ves que el Partido Nacional pueda recomponer, digamos, todas esas cosas que sucedieron y transformarse en una cuestión válida, fuerte de nuevo? Sin duda. Porque sacar a un gobierno que la gente lo ve bien y que a veces transita sin mucha ola no es fácil tampoco. Primero te digo, más allá de que estamos lejos de una campaña electoral y de una elección, sí, nadie duda que el candidato del Partido Nacional en la próxima elección va a ser Luis Lacalle Pou. Nadie lo discute. Es más, hoy en la sociedad está instalado eso. Incluso en quienes no lo votan. Pasa algo como con Wilson cuando estuvo preso, ¿te acordás? Salió electo Sanguinetti y todo el mundo daba por sentado que Wilson iba a ser presidente. E iba a ser presidente. Y aquí se ha transformado lo mismo, hasta en los propios votantes de izquierda, que no van a dejar de ser de izquierda, que van a seguir votando al Frente Amplio, ven en Luis Lacalle Pou al adversario difícil de poderle ganar en la próxima elección. ¿Por qué? Por lo que te decía hoy. Terminó con un índice histórico de aprobación, pero además es un dirigente político que si uno lo compara, y la gente es muy de comparar, yo sé que son estilos diferentes, hay un abismo. Sí, pero en la presencia, en los temas. Elegir, como tiene que elegir el votante, sí. Obviamente que en esa elección hay una comparación, porque vos decís, bueno, tengo esto acá, tengo esto acá. Yo creo que hoy la gente está visualizando que Luis Lacalle Pou tiene gran chance de ser el próximo presidente nuevamente. Y eso ya es un camino ganado. No tenés que instalar un candidato, no tenés que convencer de lo que va a hacer, porque tenés uno que acaba de hacer. Y acaba de hacer en el peor momento de la historia del Uruguay, que fue una pandemia. E hizo. Podría haber sido muy cómodo decir, bueno, con esto que nos toca vivir, todas las transformaciones que pensábamos hacer las postergamos, porque primero está la salud, reconstruir la economía, después de este cimbronazo que hemos tenido. Y sin embargo le metió el diente a todo lo que había que meterle el diente y más. Bueno, y entonces Álvaro Delgado como presidente del Partido Nacional. Álvaro Delgado, a ver, hace muy poco fue electo. Los presidentes de los directorios, yo quiero recordar, porque acá se dice, no, pero ¿cómo va a ir de presidente de directorio el tipo que perdió la elección? Wilson perdió la elección, fue presidente del directorio. Larrañaga perdió la elección, fue presidente del directorio. Lacalle perdió elección, padre, fue presidente del directorio. Y ahora decimos que Álvaro Delgado no tiene una buena performance como presidente del directorio porque fue un candidato perdedor. No tiene nada que ver. A mí me parece que los pingos se ven en la cancha. Y yo tengo que verlo, Álvaro Delgado, cómo va a conducir el partido en estos meses que vienen por delante y en estos años. Lo que he visto hasta ahora es muy poco, porque hace muy poco que fue electo. No cumplió ni 3 meses todavía. Exacto. En 2 meses. Yo creo que va a tener un rol muy importante, que es mantener la postura política partidaria mientras Luis está por fuera de la acción política, que yo creo que hace muy bien de dar un descanso a la gente, después de haber sido 5 años presidente, de estar ocupando los primeros planos, opinaba de todo, era un hombre muy mediático. Bueno, la gente optó por otro camino. Démosle espacio al gobierno para que se desarrolle. Este espacio que le hemos dado ha sido un desastre, no lo han aprovechado, no ha habido proyectos, no ha habido iniciativas, hay un estate quieto. Entonces, digo, este es el momento en el cual el partido tiene que jugar sus cartas, y las cartas vienen en el presupuesto. Ahí es donde se va a jugar todo. Bueno, justamente porque aparte de esto que estamos hablando, ahora nos vamos a meter en esto porque viene una linda en el departamento y en el país de las que a ustedes los legisladores les gusta más, aparte, ¿no? Obviamente. Pero hoy decíamos, estamos lejos de los tiempos políticos, sin embargo no podemos hacernos los ciegos de que los tiempos políticos caminan a la par, porque por ejemplo en la interna del Partido Nacional, mientras por acá pasan los temas nacionales y lo que se debate en el Parlamento, hay sectores que se están acomodando. Martín Lema anunció que se iba del sector de Álvaro Delgado. Se habla de que va a haber un sector nuevo, que capaz que hasta el herrerismo se mete ahí, más Lema, más algún otro. O sea, se camina, ¿no? Y hay que ver algo mucho más allá de eso. ¿Vamos a ir con un partido de la coalición o no? También. Porque si vamos a ir con un partido de la coalición, el sector de Martín Lema, Aire Fresco, el herrerismo, Alianza País, pasan a ser un sector. Un sector solo, Partido El otro Nacional. sector sería el Partido Colorado, el otro sector sería el Partido Independiente, eventualmente Cabildo, si es que define su posicionamiento. Entonces, yo creo que hace muy bien el partido en posicionarse, en tener sectores fuertes, pero hay un debate más grande que hay que dar, que es si vamos a estar dispuestos a arriesgar en la próxima elección nuevamente un gobierno de un tinte diferente al actual, o si vamos a cada uno a tratar de marcar nuestros votos
y a ver si nos resulta, como en la pasada, centrarnos todos en una figura que pueda llevarnos a la presidencia. Yo creo que es muy riesgoso. Yo creo que hay que recorrer, por más que soy blanco a muerte, te imaginás, lo ves en las redes, soy de los que reivindica la historia, y nuestra historia es diferente a la del Partido Colorado, es diferente a la del Partido Independiente, pero hoy estamos en un siglo XXI en el cual el país va para un lado o va para el otro. Y en ese otro estamos todos el resto. Entonces hay que seguir manteniendo sus identidades, pero hay que hablar del país que queremos. Y en el país que queremos hay dos países diferentes, dos modelos diferentes. Y en ese me parece que no tenemos escapatoria que buscar los caminos imprescindibles para unirnos. Lo que decía Luis, no hay que ser corajudo, no hay que tener coraje para disentir. El coraje se tiene para tratar de conformar una coalición como la que logró conformar. Bueno, el próximo fin de semana, justo cae 30, 31, sábado, domingo, es el vencimiento del plazo para presentar el presupuesto. Se especula que el presupuesto lo van a presentar entre el viernes, sábado, eventualmente. Hasta el domingo podrían presentarlo. Pero entre el viernes y el domingo va a estar la cosa, ¿no? Porque no se ha comentado de que lo vayan a presentar. Lo que es seguro es que nosotros en la sesión del martes 2 le vamos a dar entrada. Bien, la semana que viene entra el presupuesto. Y que el viernes 5, sí. no le erro las fechas. Sí, viernes 5. El viernes 5 concurre el equipo económico con la figura del ministro Odone a defender la ley presupuestal. Por lo tanto, eso ya lo tenemos fijado en la interna de la coordinación de los partidos. Así que el viernes 5 empieza, digamos, todo lo que es el tratamiento en comisión. Obviamente, primero ahí recibiendo al Ejecutivo. A desfilar todos los ministerios, todos los entes, los organismos del 220. Y después, obviamente, los viernes las delegaciones, que cada uno va con sus reclamos, ¿no? Generalmente son gremiales. ¿Han coordinado ya algunos tiempos, digamos, para marcar o habitualmente trabajos? El presupuesto tiene 45 días en la Cámara de Diputados, que es por donde entra, sí. Tiene 45 días más en el Senado, o sea, ahí tenemos 90 días, y después hay 15 días más, porque siempre el Senado le hace modificaciones, 15 días más para que se vuelva a discutir en diputados, y generalmente no se hacen modificaciones, porque si vos haces modificaciones tenés que llamar a la Asamblea General, pero igual requiere discusión. Entonces vamos a tener por delante 100 días en los cuales van a desfilar todos los actores, los organismos del Estado por diputados, después van a desfilar por el Senado, y los días viernes, es la tradición, se recibe a delegaciones. Por ejemplo, Cerema. Claro. Por ejemplo, la Asociación de Jubilados de San Carlos, que se dedican a los temas de Alzheimer. Por ejemplo, los grupos de discapacitados que van y reclaman su partida presupuestal, de grupos de ayuda a las capacidades diferentes. Bueno, justamente, los diputados de Maldonado, porque cuando ustedes salieron electos, ¿no? y después se había hablado por parte de todos de una cierta sintonía para trabajar de alguna manera como bancada Maldonado. Independientemente de que tenemos a Joaquín Garlo y a Marita, que ahora son diputados oficialistas, y ustedes son, junto con Diego Echeverría, con el diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez y demás, opositores, pero ¿ya han entre ustedes hablado de algunos temas para llevar, digamos, a favor de Maldonado o para pedir en este presupuesto? Mira, lo más positivo fue un primer reportaje que hizo un colega tuyo, Guillermo Lucich, ni bien habíamos sido electos diputados. Sí, que fueron todos. Fuimos todos, creo que faltó Gurméndez, donde allí yo le pregunto a los diputados de Frente Amplio si estaban dispuestos a recorrer el camino de la bancada Maldonado. ¿Qué se llamará bancada Maldonado? A veces da escozor el nombre, pero hay un nombre que ponerle para que la gente no diga el grupo de diputados, los diputados que se juntan, bueno. Y los dos confirmaron que están en esa sintonía de sentarse a discutir temas, sobre todo en los que coincidimos y que no tienen color político. ¿Qué he avanzado yo en lo personal? En hablar puntualmente con cada uno de que cuando vengan estas delegaciones de Maldonado que requieren partidas presupuestales o mejoras, lo que hacíamos siempre en la bancada Maldonado, recibirlos en conjunto, irnos una mañana a la Junta Departamental y escucharlos absolutamente a todos. Después cada uno, de acuerdo a su ideología y su condicionamiento político, tomará la decisión que entienda. Pero no nos podemos amputar esa imagen de que la gente sea escuchada por todos sus legisladores. Y acá no hay dificultades, no la va a haber. Y después yo he avanzado algunos temas, sobre todo con los legisladores de gobierno, más específicamente con Joaquín Garlo, en el tema del hospital, que fue un tema que yo hice hincapié en la campaña electoral, porque Maldonado ha crecido de una manera que hace que el hospital de Maldonado quede como un embudo, que está haciendo agua por todos lados, con una emergencia que no da abasto,
Y bueno, nosotros teníamos una... Después de la elección departamental, incluso yo le pregunté al intendente electo Abella, acá, sentado en el mismo lugar donde estás vos, porque él había dicho que, bueno, que en caso de ganar podía tomar, obviamente, como pasa muchas veces, iniciativas de otros compañeros del partido. Él me dijo que él era del ala de respaldar no la construcción de un segundo hospital, sino fortalecer y ampliar el que ya existía. Nosotros tenemos claro que perdimos la elección, por lo tanto las cosas que nosotros pensábamos llevar adelante no las podemos llevar. Esto estaba en el programa de Laura Raffo, después yo lo había hablado con Álvaro Delgado. Perdimos la elección, no podemos imponer los que perdimos. O sea, en definitiva tendría que la gente autopreguntarse por qué ganó otro partido y no ganó este. Para mí sería muy fácil decir, bueno, ganó el Frente Amplio, yo proponía un segundo hospital, joróbense. No, yo creo que hay que seguir luchando por la mejora del hospital. Si no puede haber un segundo hospital, que no lo quiere el actual gobierno nacional, bueno, vayamos por la ampliación. Pero una ampliación que no sea simplemente construir 3 pisos más. Una ampliación que involucre recursos humanos, una ampliación que involucre nuevos servicios. Es incomprensible que Maldonado no tenga un servicio de cirugía pediátrica. Un niño que hoy tiene un dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, que es el lugar del apéndice, con un poco de fiebre, con un poco de vómito, tiene que ir a Montevideo para que un cirujano le toque la panza. Tiene que subirse a una ambulancia, su padre, su madre, dejar de trabajar, ir al Pereira Rosell para que el cirujano allá diga es para operar o no, vuelva a Maldonado que era un cólico hepático. No puede pasar. No puede pasar en toda la región este, no existe en 33, no existe en La Valleja, no existe en Rocha. De ampliar el hospital, ¿no está previsto? Bueno, yo quiero que aparte de construir nuevos pisos y una emergencia más grande y ponerle alguna cama más, unificar la manzana, tengamos con el nuevos servicios. La población de Maldonado es la población más joven del Uruguay. Tenemos un montón de niños. Y yo creo que es mucho más redituable tener un par de cirujanos pediátricos en Maldonado que tener una población de 15 o 20 mil niños que estén esperando que el péndulo le caiga para tener que ir al Pereira Rosell a que decidan por... Cirugía pediátrica sería un sí o sí. Yo creo de que la ampliación del hospital. Es imprescindible. ¿Qué otra cosa? Bueno, después hay que aumentar las camas de CTI. Hay que reformular la emergencia. Por más que en el gobierno pasado se aumentaron las camas, se aumentó el personal, sigue estando saturada. Tenemos un hospital para 80.000 usuarios. El hospital del Cerro, que se inauguró en el gobierno pasado, es para una población de todo el Cerro de Montevideo de 80.000 personas, de los cuales 40.000 se atienden en mutualistas y 40.000 en salud pública. Pues nosotros tenemos un hospital de referencia para 80.000 personas. Entonces es imposible que dé resultados. Hay que sentarse, hay que hablar, obviamente, de cómo debe ser esa reforma, que debe involucrar, yo por eso quería un segundo hospital, porque tenés 2 emergencias, tenés 2 CTI, tenés 2 bloques quirúrgicos, tenés descentralización, podés captar todo lo que es Piriápolis, Pan de Azúcar, La Capuera y el oeste de la ciudad de Maldonado hacia un centro y agarrar todo el resto de la zona este hacia el centro de referencia. El hospital de Maldonado, cuando se creó, estaba en la periferia de la ciudad. Vos ibas al hospital y veías el bosque de pinares atrás con alguna casa esparcida. La frontera. Hoy está en el centro de Maldonado. Para llegar al hospital de Maldonado tenés que atravesar del lado que vos vengas toda la ciudad. Entonces, por eso yo insistía en que era imprescindible dotarle al departamento de un segundo hospital. ¿Cuál es el problema? Somos el segundo departamento con mayor crecimiento del país. Tienen que acompasarse los servicios. Si puede haber un hospital para toda la zona de la costa de Canelones, la ciudad de la costa, que sí va a estar en este presupuesto, ¿por qué también no recorrer ese camino? Pero vuelvo a repetir, nosotros nos ganamos. Cuando fuimos con esta propuesta, el que ganó fue el otro partido. Entonces, tienen derecho a hacer lo que ellos entiendan que es conveniente. Nosotros a advertir de que vamos a terminar generando un dinosaurio, un hospital macrocefálico, todo centralizado en un lugar, todo yendo hacia el centro de Maldonado, y va a tener, obviamente, las dificultades que corresponde a cualquier tipo de centralización como esta. O sea que podríamos decir que uno de los temas claves por los que vas a pelear en el presupuesto Sin es dudas, el tema del hospital. Es el primer tema que tengo hoy, por lo menos en la cabeza. Fue en la campaña y sigue siendo ahora. Bien,
con el referente de Unicambio, con el líder de Unicambio, con Rodrigo Blas, que además él en octubre tenemos entendido que entra a ocupar la titularidad de la banca del Senado, ¿no? Porque ahí por lo que se comenta en Montevideo, por lo menos en los planos políticos, Heber renunciaría, que ya era una cosa medio conversada, y Rodrigo Blas asumiría ya como senador. Se va a dar aquello también que pasó en el periodo pasado por otras circunstancias, que él va a estar en Cámara en la discusión del presupuesto. Están trabajando en conjunto, ya se han puesto también a ver qué cosas en uno y en otro lugar van a coordinar. A ver, el diálogo con Rodrigo es permanente. Sí, claro. Primero porque somos la base de la agrupación, con todos estos nutrientes que tienen las distintas localidades y los distintos referentes. Pero tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros de la tarea parlamentaria. Entonces, él, en su acción hasta ahora en la Cámara de Diputados, coordinándolo entre los dos, los distintos temas, y a partir de algún mes adelante en el Senado, creo que vamos a hacer un equipo muy importante para Maldonado, para el partido. Todos recordamos lo que fue la acción de Rodrigo como presidente de la Comisión de Presupuesto en el periodo pasado, todo lo que se pudo conseguir para Maldonado, aquellas obras viales entre Piriápolis y Pan de Azúcar, pasando el peaje Solís en el balneario Solís, en Los Arrayanes, todo lo que significó la ambulancia para Balneario Buenos Aires, la ambulancia para Capuera, la reforma de las policlínicas, o sea, todo el tema del barrio Santa Teresita, de pasar a la titularidad de los terrenos, o sea, acciones concretas. Y yo estoy convencido que desde la oposición también se puede construir, y mucho. Vos fíjate que el Juzgado de San Carlos, el CTI del hospital, la Comisaría de la Mujer y la Ley de Usurpación, sí, eso fueron cosas de 4 cosas anteriores, importantes para Maldonado, las conseguimos en la oposición, no siendo gobierno. Entonces yo no soy de esa postura de, como estamos en la oposición, a tirar piedra, a cuestionar todo, a criticar todo. Yo lo primero que le dije, incluso te lo transmití en algún momento al propio presidente Orsi, es que estamos para tender la mano. Claro que no nos vamos a poner de acuerdo en un montón de cosas, pero nadie entendería en Maldonado que yo me pusiera de punta o que Rodrigo se pusiera de punta contra cosas que son buenas para Maldonado. Lo que tenemos que lograr es que Maldonado tenga mejor infraestructura, mejores recursos, que esa autopista de solo ida de los recursos que generamos y que son muchos, se transforme en una ida y vuelta donde vengan las mejoras que el departamento está necesitando. Con el gobierno del Partido Nacional obviamente era mucho más fácil, pudimos erradicar el Kennedy, pudimos hacer un montón de cosas porque había un diálogo directo, como fue la época de Burgueño con la calle Herrera, pero también desde la oposición, cuando uno no es gobierno a nivel nacional, se puede construir, y ese es nuestro espíritu, tanto el de Rodrigo como mío, y bueno, y esperemos poderlo llevar a cabo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en una coordinación permanente que la tenemos todos los días en el mano a mano, y sin duda la vamos a tener en el ámbito legislativo. Bueno, Fede, gracias por haber venido, así por lo menos nos poníamos al día en esta primera parte del año. Vamos a conversar sin duda a medida que avance, además, porque bueno, todo el tema del presupuesto. Y después en algún momento vamos a tener que conversar también de cositas locales. Con muchísimo gusto, siempre hay tema. Siempre. Y bueno, yo estoy con las pilas puestas de nuevo. Esto te podrás imaginar que va a significar un reordenamiento de mi vida. Voy a tener que volver a dedicar prácticamente el 100% de la actividad política, que durante este tiempo, todo el mundo lo sabe, he compartido esta actividad con la medicina. Yo meto 72 horas de guardia arriba de ambulancias o en mi auto haciendo medicina domiciliaria. Es incompatible hoy poder desarrollar una tarea legislativa seria y en la cual vos tenés una remuneración del Estado para cumplir con esa función que Maldonado te encomendó, teniendo tareas. ¿Ni una guardia va a quedar? No, una vamos a tener que dejar. Una, la de toda la vida. Una vamos a tener que dejar. La de los sábados, por él. La que nos salva en momentos así. Le restaremos tiempo a la familia, pero es imprescindible dedicarnos para lo que la gente nos eligió. Gracias, Fede, y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. La invitación es para el próximo miércoles, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 2. Gracias a todos. Este programa fue una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, Grupo Pla Constructora y Shark Club.